Hola, soy Tamara. Hola, soy Víctor. Y hoy es otro día para hablar de cositas. Oye, ¿con qué te tengo que partir conversando? Víctor, ha estado súper acontecido en nuestro país. Está súper acontecido. Bueno, y la comuna también. Sí, cabe decir, ahí vamos a hablar más adelante de lo que pasó y que me imagino que varios de ustedes saben. Salimos en todos los medios. Sí, así es. Me parece muy importante partir hablando de algo relevante que ocurrió la semana pasada en un conversatorio en el que estuvo presente el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, en el que, respondiendo a una pregunta, él dijo, y cito, que el Congreso es importante pero no tan relevante como ustedes imaginan. Nosotros estamos haciendo la revisión de todas las potestades administrativas que tiene el Estado, de todas las leyes que tienen sanciones, incluidas que nadie aplica. Súper complejo para nuestra democracia. Eso. Que se esté cuestionando uno de los poderes del Estado, porque el poder legislativo es uno de los tres que rigen nuestra democracia, finalmente. Ejecutivo, legislativo y judicial. Uh-huh. Claro. Entonces, que esté poniendo en duda un poder en el que, como dijo nuestra compañera Camila Vallejo, cuando estuvo en él, no hizo nada relevante realmente. 16 años estuvo en el Congreso. Diputado este caballero en el que no hizo nada relevante. No. Y dentro de todo, ¿y qué les parece a ustedes? ¿Se han puesto a pensar en los dichos de él? No creo que haya salido mucho en los medios, porque como bien saben, los medios de comunicación han tratado un poco de blindar a lo que habla este caballero con respecto a estas cosas, o no le toman la importancia que debería. Decir una persona candidata a la presidencia con posibilidades reales de salir como presidente de Chile. Sí, eso es lo complejo, de decir hecho. Que no quiere o no tiene, como que no le tiene tanta importancia, o no considera que es más tan importante el Congreso, que es, si no nos equivoquemos, es el contrapeso que tienen los presidentes o el Ejecutivo, en este caso, para no caer en la deriva autoritaria, por ejemplo. De hecho, muchos analistas están diciendo como que finalmente lo que se puede desprender de esas palabras es que podría eventualmente gobernar mediante decreto. Él quiere tener, o si fuera electo presidente, quiere tener atribuciones superiores a las que hemos conocido hasta el momento. Y eso es complejo para la democracia, entonces yo creo que hay que estar muy atentas a cómo se desarrolla eso. Yo entiendo que ya ha salido como a explicarlo, una explicación es bien vaga en todo caso. El otro día entrevistaron al diputado Mesa, si no me equivoco, que es republicano, y trató a Gael Llomas, que es una diputada del Frente Amplio, de mentirosa, porque ella dijo, bueno, no hizo nada, no propuso nada mientras fue diputado, y él dijo, no, sí propuso, ya, pero en promedio era como una ley por año, y el resto son como leyes a las que se sumó, ¿cachai? Como que un grupo de parlamentarios propone algo y él firma, que no es lo mismo que ser autor de una ley, que es como lo más relevante para quienes están allá. Para los que no sepan, gobernar por decreto es literalmente eso, gobernar por decreto. Los decretos presidenciales, los decretos son una capacidad que tienen los presidentes o presidentas en nuestro país de pasar el Congreso, pasar por encima del Congreso sin respetar las mayorías parlamentarias que hayan, o la decisión legítima que tiene el Congreso de legislar o de aprobar o rechazar leyes. Y finalmente lo que hace esto es que, en caso hipotético que casi gobernara, sería casi un dictador. Claro, una deriva autoritaria muy hecha y derecha. ¿Tú cachai quién gobernaba por decreto en nuestro país? Pinochet, ¿no? Pinochet. Así es, búsquenlo. Esa es la experiencia. Pinochet gobernaba por decreto. Y eso en el caso que, por ejemplo, Kast no tenga mayoría parlamentaria. Pero se imaginan también ustedes, ¿qué pasaría si Kast tuviera esas mayorías parlamentarias? Uno podría decir, ya, la democracia, el pueblo chileno eligió a su representante, entre ellos el presidente y el gobierno, o sea, y el Congreso. Pero ¿ustedes se imaginan un Congreso que no le haga contrapeso a un presidente? Busquemos casos, ¿no? De hecho, sin ir más lejos, tenemos un caso que republicanos admira mucho, que es el caso de El Salvador con Bukele. Hace poco se aprobó una reforma en el Parlamento, de hecho, que le permite reelegirse indefinidamente. Entonces ya se habla del Salvador como una dictadura actualmente. Claro. Y ese es el modelo de sociedad que quieren los republicanos y los libertarios. Nosotros, al menos desde nuestro espacio, estamos muy en contra de esta teoría autoritaria. El Partido Comunista Chileno siempre se ha caracterizado por ser un partido demócrata, un partido que siempre ha anhelado por las libertades colectivas e individuales, y sin ir más allá, por ejemplo, en el mismo caso que nombrabas tú, Tamara, Bukele salió con unas supramayorías parlamentarias, su partido tiene unas supramayorías, controla
casi la totalidad del Congreso, y por eso mismo, al no ser un contrapeso al Ejecutivo, en este caso a él mismo Bukele, se reformó la Constitución y se va a elegir indefinidamente. Nosotros rechazamos todo eso, y ellos, los republicanos, dicen respetar las libertades individuales, incluso la democracia, pero ellos harían lo mismo acá. Y pueden llegar a hacerlo si es que llegan a tener esas mayorías parlamentarias. Mira, ese discurso de la libertad, yo creo que es una libertad media, porque es solo una libertad económica. Cuando se trata de la libertad en los derechos reproductivos de las mujeres, olvídalo, no eres libre. No. Cuando se trata de libertad en derechos para las diversidades sexuales, olvídalo. He cachado esa entrevista donde Kast está como con un cabro que es como influencer en TikTok, y él le dice como, a mí no me molesta que con quien tú salgas, pero otra cosa es que te permita casarte. Claro. Como... Sí, como el Nica, ¿cachai? Ellos, republicanos siempre han sido, nunca han tenido esa fachada quizás más liberal. Nunca se han disfrazado mucho de eso, lo liberal en lo social. Siempre ellos se han caracterizado por ser muy conservadores, pero por ejemplo Chile Vamos mismo, que según ellos son una derecha más liberal, de libertades económicas, también sociales. No, Nica. No. La misma Matei, cuando era diputada, si no me equivoco, senadora, no, diputada, si no me equivoco, estuvo en contra de la ley del divorcio. La ley del divorcio que es del año 2005. Imagínate hoy día hablar de derogar esa ley. No, la gente derecha también se divorcia hoy en día. Claro. La misma Cubillos, que en el año 2005, cuando se derogó la ley cuando se aprobó la ley de divorcio, que ella la rechazó. Y ella la rechazó. Imagínense el año 2005 que no se puede hablar de divorcio. Ellos volvieran a estos derechos ganados, los eliminarían. Y igual es súper importante concientizar sobre eso. Pese a que el Congreso, por ejemplo, volviendo al primer tema, tiene una muy poca aprobación, como todo lo institucional. Sí. El Congreso es súper importante para poder hacerle contrapeso al Ejecutivo, para poder legislar de manera correcta. No podemos hacer que solo una persona o un grupo de personas, como lo fue en dictadura, decidan por todos nosotros. Claro. Así es. Así que a propósito de lo mismo, las parlamentarios, se inscribió la lista Unidad por Chile, con la mayoría de los partidos del oficialismo. Y digo la mayoría porque lamentablemente se nos descolgaron ahí unos compañeros del FREPS y de Acción Humanista. Así es, lamentamos esa decisión al final de cuentas. Yo a mí de manera personal logro entender un poco las razones quizás, pero no creo que sean más importantes que la unidad en una lista parlamentaria que acompaña a nuestra candidata a presidenta. De hecho, yo creo que es una decisión, sin entrar en la crítica a nuestro aliado, una decisión bien cortoplacista. Súper. Esta cuestión es importante ver la big picture. Así es. ¿Con quién nos vamos a enfrentar adelante? La derecha va a ir en 3 listas parlamentarias, si no me equivoco. En semana se inscribió la lista de Chile Vamos, con demócratas, y además se va a inscribir otra lista del Partido de la Gente. Entonces ya son 3 listas y acá son 2. Podría haber sido una. Sí. Si se hubieran hecho todos los esfuerzos. Pero bueno, ya cada uno tiene su decisión y después del resultado se verá la autocrítica también, ¿o no? Lo más importante es que dentro de la lista que se inscribió seamos capaces de, ojalá, tener la mayor cantidad de parlamentarias y parlamentarios de nuestro sector para que no se traben las reformas necesarias, las propuestas que nuestra compañera lleve una vez que salga electa de salirlo. Así es. Porque tú cachai que el presidente Boric nunca tuvo mayoría en el Parlamento, por lo tanto se le trabaron muchas cosas. De hecho, se pudieron aprobar muchas reformas importantes a pesar de republicanos. Así es. Onda, las 40 horas laborales, la reforma de las pensiones, el aumento del sueldo mínimo. Todas estas cuestiones muy importantes que han surgido dentro de este gobierno han sido aprobadas a pesar de republicanos. No gracias a... Claro, y esto no es... Y es republicano en sí. Pónganse a pensar, porque nosotros no tenemos mayorías parlamentarias. Somos el grupo como minoritario incluso. O tenemos mayoría relativa. Pero con Chile Vamos se ha hecho un diálogo. Claro. Han cedido ambas partes para lograr avances necesarios, la reforma de pensiones, por ejemplo. Y republicanos nada. Es una derecha que al menos se sienta a la mesa a conversar. Republicanos nada. No. Patea a la mesa, no se sienta, se van.
inventan con mentiras. Yo que pienso por ellos que la gente siga trabajando 44 horas, que las personas mayores sigan ganando una miseria. Sí, que el sueldo mínimo no haya llegado a 500.000 pesos. Y eso es importante hablarlo también. O sea, esto no es un mensaje para que voten por la derecha de Chile, no. No, porque sería mucho más fácil si nosotros tuviéramos la mayoría parlamentaria. Nuestra próxima presidenta, si es que sale electa la compañera Jara, tendría el camino más fácil si es que se aprueban las reformas con una mayoría parlamentaria. Exacto. Sí. Claro. Sí, como les decía adelante, hemos logrado avanzar a pesar de... Pero falta, obvio que falta. Claro. Se intenta también instalar esta idea de que la compañera Jara es la continuidad, y posiblemente de alguna forma lo es, pero para seguir avanzando en las cosas que todavía son importantes avanzar y que no hemos sido capaces de hacerlo. De hacerlo, claro. Si queremos hablar de un gobierno de continuidad, sería importante decir, claro, continuidad de qué. Ojalá de las cosas buenas y ojalá no de las malas que tuvo este gobierno. Claro. Nuestro gobierno, a final de cuentas. Sí. Corresponderá hacer, cuando acabe el gobierno así, la crítica y la autocrítica, como bien sabemos, de qué cosas se hicieron bien y qué cosas se hicieron mal. Exacto. Y que para no repetir en un próximo proceso, en esta hora, los 4 años que se vienen, si es que sale electa, o en un próximo periodo presidencial, si es que hay que disputarle de nuevo la presidencia a la derecha. Yo creo que tenemos claro, y lo hemos hablado en otros capítulos igual, que la prioridad número 1 de la gente es la seguridad. Así es. ¿Cachai? Como que hoy día quizás la gente no está pensando en avanzar en una educación gratuita, y esa es una cuestión objetiva, sino que necesitan llegar tranquilos y seguros a sus casas. Así es. No estar preocupados en la noche que van a entrar o lo que sea. Entonces yo creo que la compañera Jara eso lo tiene absolutamente claro. El tema es la forma, no es el cómo, es el cómo se llega a eso, y no va a ser a través del amor, evidentemente, como también José Antonio Caz lo ha repetido una y otra vez en cada foro que están juntos, que yo voy a hacer más cárceles mientras ya van a pelear con amor con la delincuencia. No se trata, eso es un meme. No se resuelve así, lo hemos hablado previamente. Pero ya lo hemos hablado. Sí, y a propósito de esto, nuestra compañera va a dejar de participar en estos foros o conversatorios presidenciales por una razón política. Ella pensaba, y ha dicho bien, que siente que está encerrada en estos, pese a que son muy importantes para hablar de los temas como estratégicos e importantes de la campaña, y que siente que un eje de su campaña muy importante es el territorio, lo territorial, el estar con la gente, conversar con la gente, escuchar nutrirse de sus problemáticas, y por lo mismo se va de gira. Sí, bien. ¿Sí? A mí me parece una muy buena decisión, la verdad. Yo entiendo que estos foros son relevantes para plantear ciertos puntos, pero también son encapsulados. O sea, piensa en el común de la gente, verá estos foros realmente. Claro. Yo creo que quienes consumimos eso, somos personas que nos interesa realmente, como darnos el tiempo de escuchar esas cosas, de leer los programas y todo eso, pero hoy en día lo importante es estar en el territorio. Estar en el territorio, como de que la gente sienta y vea realmente quién está ahí junto a ella escuchando sus problemáticas, y no encerrado y que no lo vea por la noticia, creo yo. Y la gira se llama Janet Jara se mueve por Chile. Bien. Va a empezar el 19 de agosto en Valparaíso y Quilpué, y va a terminar el 14 de septiembre en Santiago, que va a ser el cierre de la gira. Sí, pues, el domingo 14 de septiembre. Y justamente días después comienza oficialmente la campaña. Y yo creo que además es importante mencionar que ella ha dicho que no deja de participar en estos foros y que no se abra para ningún tipo de especulación sino que es por lo que estábamos mencionando recién, la importancia de estar en los territorios. Va a seguir participando en foros siempre y cuando no se le cruce con estas fechas. Oye, hemos hablado harto de la Nacional. ¿Te tinca si vamos a Buin, a nuestra comuna? De nuestra comuna. Oye, nuestra comuna, a propósito, ha estado en hartos medios nacionales. Yo te escuché hasta en la radio el otro día. Sí. Me han contado. De hecho, estos días supe que hasta Luis Slimming por ahí nos mencionó, no sé si era un podcast o qué, leyó nuestros nombres. ¿Tú cachai el origen de la problemática, no? ¿Algo? Sí, algo leí, o no estaba muy... vi el video que subiste. Ajá. Y que a propósito de eso empecé a leer un poco de la problemática, pero en verdad, ¿qué pasó en general? Ya, les voy a contar bien brevemente. Se celebró el día 7 de agosto, el Día de las y los Dirigentes Sociales y Comunitarios. Todos los años se celebra. Antiguamente se hacía como una cena, antiguamente, hace unos 3 años atrás, como una gala bien bonita, bien producida, y este año se iba a hacer un reconocimiento también, y todo bien hasta ahí. Estábamos en el acto,
estábamos en el teatro, había muchos dirigentes y dirigentas, más dirigentas que dirigentes, porque la mayoría son mujeres. Son mujeres, sí. Se le entregó un reconocimiento a algunas que llevan muchos años de trayectoria, etcétera. Y después el alcalde dice, les tenemos una sorpresa. O el animador, no me acuerdo si fue el alcalde o el animador, dice, les tenemos una sorpresa. Y el alcalde también, antes de irse, porque él se tiene que retirar en ese momento, dice, y bueno, yo vengo de una generación de hierro y ahora hay una generación de cristal. No entiendo, apito, de que fue como out of context, como que la tiró nomás. Y ya, pues, llegan estos humoristas que yo no los cachaba, sinceramente, no tengo idea quiénes son hasta ese momento. Y caché que eran una dupla y yo dije ya, como la típica, como el lindo y el flaco, que hay uno que es como más inteligente y el otro que lo reta, ¿cachai? Empezaron a tirar tallas ya como típico de garabatos y doble sentido, ya hasta ahí como muy normal, como lo de siempre. Y bueno, llega un punto en la rutina en que están muy en estas tallas doble sentido, pero después empiezan a tirar chistes sobre la violación. Y yo ahí dije, wow, esta cuestión como que ya no... Tomó otro lado. Sí, y no, y de verdad que no es por ser súper grave. Yo otro día en el consejo dije que yo me reí de tallas de Don Carter de doble sentido. Obvio. Si tampoco me voy a hacer la loca con eso, ni la grave, ni la cristalita, como me dijeron 1.000.000 de veces. Pero empezaron a hablar de la violación, que es un delito horrible, que viven particularmente las mujeres, como dije también, y creo que no es chistoso. Después hablaron como del Oscarito, de la Teletón, hablaron de los enfermitos, la verdad, y yo dije, ya, esta cuestión se está poniendo muy pática. La verdad es que yo ya no estaba escuchando el show en un punto, me puse a ver el teléfono, a pensar en otra cosa, y después también empezaron a hablar de los maricones y las personas negras, los negros. Hay que poner en el semáforo un color negro para que avancen los negros porque estamos llenos de negros. Una cuestión así fue el chiste. Y ni siquiera es chistoso, weón. No, fome. Ya muy vieja escuela también. Claro. Y ahí yo la verdad es que tomé la decisión de pararme y retirarme del teatro. O sea, me quedé como afuerita del teatro. Y ahí me topé como algunas personas que también se habían retirado, funcionarios de hecho también, que también estaban incómodas con la presentación. O sea, no fui la única. ¿Mujeres en general? Sí, mujeres, solo mujeres. Y eso fue como a grandes rasgos lo que sucedió. Después hiciste un video con el concejal Calderón. Sí, porque también hablaron, no sé si lo mencioné, de los maricones. Y el último chiste, que yo no lo escuché porque ya no estaba, pero apenas salió la gente me lo comentaron, hablaban de un concejal maricón con un guardia, porque había un guardia en el teatro, entonces como que agarraron al guardia y hablaron de un concejal maricón. Esto es muy en sí, que estoy citando las palabras textuales, perdonando las expresiones, sí, a todo esto. Y eso, fome, porque claro, tengo una duda primero. Sí. ¿Ustedes no sabían que venían ellos? No teníamos idea. Si la gente nos decía, ya, pero es culpa de ustedes por haberlos traído. Oye, ¿y no pasa por el Congreso la aprobación de estas cosas? O sea, por el Congreso, perdón, por el Consejo. El Consejo es como el Congreso por más chico. Sí. No pasó por Consejo porque es una compra como menor. Pasan por Consejo las compras que son de 500 UTM hacia arriba. Que son más o menos... 30 y tantos millones de pesos. Ah, ya. Entonces... Y este show salía a 3,5 millones. Ya. Harto que decir sobre eso porque, claro, no es ser cristalito, generación de cristal, porque vamos también al origen de eso, como es esta gente más vieja, más de otra generación, sí, podríamos decirlo, usa harto este concepto cuando uno no encuentra gracias a ciertas cosas. Claro. Pero es que porque no son graciosos, y nosotros las generaciones más jóvenes han dejado de reírse de las mismas cosas. Sí. Porque al final de cuentas los chistes hacen hacer bromas con respecto a cualidades o cosas propias de otra persona que son discriminaciones estructurales, por ejemplo. Claro. La raza, el color de piel, sí, la orientación sexual. Yo no estoy como tan de acuerdo con la expresión de que el lenguaje crea realidades, pero en el fondo se normaliza esto en el lenguaje, ¿cachai? Se normaliza harto y ya, uno podría decir, hay humor para todo tipo, que es verdad, pero que se usan recursos públicos, para hacer esto, para promover este tipo de shows, no vale. Si quieren, vayan a un bar, vayan a un restaurante, vayan a lo que sea y háganlo. Ustedes son libres de elegir el tipo de humor que les gusta, y si quieren ver a los locos del humor, pueden hacerlo, pueden ir. Pero en este caso es en un espacio público, financiado con fondos públicos,
Y hay dictámenes de Contraloría que son súper claros al respecto, que no se pueden transgreder aquellos derechos que están en la Constitución y las leyes, por ejemplo, derechos fundamentales, la igualdad, etcétera, la dignidad de las personas, que son cuestiones que de verdad están... Que son de los primeros artículos de la Constitución. Los primeros artículos. Entonces, ¿cachai? Que hay la municipalidad como un órgano público promoviendo este tipo de espectáculos, eso es lo que no se puede hacer. Entonces, eso también es el mensaje de fondo, que muchas personas no lo entienden, parece, porque una vez que esta cuestión estalla, salimos en todos los medios, ¿cachai? Que empezaron a etiquetarme a Diego y a mí. Aquí están los honorables cristalitos para que vayan a dejarles recetas y mensajes. Fome, ahí me llegaron más de 50 mensajes de hombres particularmente. Yo conté unas 3 o 4 mujeres máximo, de cristalitos, generación de cristal, payasos. Y ¿sabes qué es lo más fome? Que también se transformaron en ataques personales. Me dijeron que, de hecho, en uno de los capítulos del podcast me escribieron: báñate primero, así como que está ahí toda cochina. Entonces, como que pareciera yo que no me aseo. No sé si es mi pelo o qué, pero yo me baño, chiquillo. Yo me baño, chiquillo. Pero me mandaron a bañarme, a vestirme acorde al cargo. Y yo creo que estamos en otros tiempos. O sea, ya está bien, yo no soy una persona hiper formal. Y tampoco tenés que hacerlo. Si una cosa es netamente hacer una reflexión de lo más simple, como ¿cuánta gente de cuello y corbata se ha robado el país entero? No le han hecho honor a sus cargos. No depende de cómo te vistes, creo yo. Son otras cosas. Y además tú tenías, el concejal Calderón y tú, y concejal Aguilera, tienen todo el derecho de reclamar por cosas que no corresponden. Una vez más, Miguel Araya usando la municipalidad como su club personal, básicamente. Y penca, porque una vez más Miguel Araya usando la muni a su destajo, creyendo que es un juego, o no tomándole el honor al cargo. Y Miguel Araya tampoco se viste formal, si andaba con buzo lo he visto con buzo en ciertos videos en el terreno o en la misma muni. Mira, más allá de eso, no me digan amarilla, chiquillo, porque yo también no me he visto formal, entonces no lo puedo criticar por eso. Yo sí. Claro, porque es alcalde. Sí. No, yo no quisiera creer que esto es culpa del alcalde, porque hay una dirección de Dideco con organizaciones comunitarias que trajeron este show. Entonces yo también tengo que ser justa con eso. Y lo otro es que a mí lo que me molesta más allá de eso es que durante el consejo, y no sé si tuviste los comentarios que me llegaron un montón también cuando subí mi intervención en el consejo, es que no me prestó atención, no me prestó nada de atención y es fome, po. O sea, yo estoy planteando un tema que es relevante, le afectó a muchas personas. Así es. En una celebración que debiera ser importante, y lo mínimo que pido yo es respeto también. Yo entiendo que tiene mucha pega administrativa que hacer, pero claro, en este caso estaba revisando papeles, pero ¿para qué estoy haciendo el punto si finalmente no me va a escuchar? Así es. Y hemos hablado de esto antes, porque está con el celular. Sí, o sea, otra vez está con el celular, derechamente, otras cosas, viendo reels. Claro. Y ahora quizás está haciendo algo administrativo, pero tiempo y tiempos. Más encima este era un consejo. Todos los consejos son importantes, pero este era un consejo en el que se iba a hablar de este tema. Más encima, y justamente estaban hablando de este tema que llegó a medios nacionales y que no le presté la atención suficiente. Quiere decir, a lo mejor, bueno, quizás por su parte no pasó la decisión, sino que hubo otros órganos técnicos que hicieron esta pega. Él igual podría haber salido a condenar o a criticar el show. Lo único que no hizo nada. Eso quiere decir que avala este tipo de shows, que avala ir en contra de Contraloría, por ejemplo. Yo espero que no, porque de hecho le hice el punto en el consejo, le dije, porque el administrador municipal, que es su mano derecha, tomé la izquierda, que es su mano derecha o su mano izquierda, él fue súper vehemente en su mensaje en decir: en mi rol de administrador, yo creo que es súper importante que se respeten nuestros derechos, el de ustedes, yo lamento la situación, empatizo con ustedes, así, con usted y con Diego, que son del consejo municipal, la segunda instancia más importante en la municipalidad después del alcalde. Súper potente el mensaje, y el alcalde así como, bueno, si es que se sintieron ofendidos, claro. Ser autocrítica igual. Y eso es como si es que finalmente es como aquí existe una condicional. Claro. A lo mejor dijo después, porque yo tomé nota, no estuvo a la altura.
a lo mejor también, es una cuestión bien ambigua. Como súper condicionando todo. Como, claro, sí. Y el administrador, que tampoco estuvo presente en el show, súper vehemente, como dije. Y yo le dije, muchas gracias, administrador, por tener el coraje de asumirlo y empatizar. Sí, bien. Yo creo que esto es algo que no debería repetirse, que no tienen por qué pasar de nuevo en espacios municipales o públicos en general. No tiene por qué ser, y ojalá el alcalde tome nota de este incidente y lo repito, una vez más el alcalde piensa que su comuna es un juego. Yo no creo que no le toma el peso a ser alcalde tras tantos años de ser alcalde. Además, yo creo que y las consecuencias que pueden llegar a pasar, que nuestra comuna salga en medios nacionales por un escándalo, por una crítica justa, además, cabe decir, y no por otras cosas. Creo yo que el alcalde, al ser uno de los que toma las mayores decisiones, tiene que estar ahí más ojo a lo que se hace. Sí. Y no pasó por consejo, no sabíamos. Es importante decirlo nuevamente. Muy importante. Oye, y para cerrar, ¿alguna última información que entregas? Sí, de hecho, ya están constituidos los comandos populares por Janet Jara en Buin. Estamos acá, quien le habla está integrando el comando juvenil por Janet Jara, por si les interesa, hasta 32 años. Todavía son jóvenes, cabros, así que pueden unirse, pueden participar dentro de la organización. En general vamos a estar coordinando todas las cosas que se hacen en una campaña, volanteo, algún muralcito por ahí, si es que se animan. Así que sí, algunos otros comandos de independientes también hay. Bueno, y entre otros comandos populares que hay acá, pero que le habla pertenece al comando juvenil, así que invitadas a integrarse al comando juvenil. Y creo que ya hablamos de todas las cositas que teníamos que hablar esta semana. Aunque siempre se nos va a quedar algo fuera, obviamente. Así en el tintero. Porque el guionista de Chile no para. Así que de aquí al próximo Hablemos de Cositas vamos a tener un millón de cosas más que hablar. Vamos a saber de candidato y candidata al Vamos a tener la lista Congreso. Definitiva. Sí. Así es. Por ahí se nos llevamos alguna sorpresa a nuestro distrito. Eso, pues. Sí. Ahí nos vemos y hablamos de cositas en otro capítulo. Chau.